La Casa de Maternidad se fundó en 1883 y se inaugura en 1885. El tema se deriva de una investigación que nos acerca a conocer la ideología de Charles Fourier, quien editara este libro en el siglo XIX. Nos dio una panorámica de lo que después le llamarían el socialismo utópico. Los socialistas utópicos como Robert Owen y Charles Fourier permitieron a la nueva sociedad vivir en condiciones óptimas después de que la revolución industrial había mejorado solamente las condiciones económicas y que incluso Adam Smith en La riqueza de las naciones proponía que la industria era el motivo de progreso, pero de la economía, nunca de la sociedad. Entonces estos socialistas utópicos nos permitieron conocer más allá de lo que podría ser un nuevo modelo de ciudad. Charles Fourier le llamó a ese modelo de ciudad el Phalanstère. Entonces, la influencia de Charles Fourier y de Jean-Baptiste André-Gaudin lo vemos en esta casa de maternidad. En los planos de Fourier podemos ver un diseño exprofeso de la construcción de un edificio con materiales influenciados por la revolución industrial. Por ejemplo, vemos una serie de elementos como el uso del ladrillo. Por otro lado, vemos que el autor de este edificio, que sería el arquitecto Eduardo Tamariz Almendaro, fue quien diseñó este edificio porque era la vanguardia en Europa, principalmente en Francia. El arquitecto estudió en la Academia de Artes y Oficios de París y entonces no solamente diseñó este edificio, sino también otros edificios que eran la vanguardia en Europa, entre ellos el estilo de origen islámico que se le llamó neomudéjar en nuestro contexto del idioma español, o neomorisco e incluso mozárabe. Después de que don Luis de Haro y Tamariz viera en una de sus fábricas, dice la leyenda, tal vez realidad, que vio una mujer dando a luz en una de las zanjas. ¿Qué quería decir eso? Que eso lo motivó a construir una fundación para las mujeres de escasos recursos pudieran dar a luz y tener un lugar digno donde hacer el proceso de alumbramiento. En ese contexto, esa fundación creada en esos años permitió dar continuidad en este edificio hasta la fecha con la Fundación Haro y Tamariz, cuyo patronato sigue vigente. En este edificio también vemos la escalera imperial, típicamente ya después muy de la época de porfiriana, y que se encuentra en otras casas también de Puebla, de 3 rampas, y que da acceso a este magnífico edificio. Nos permite ver los espacios que en la parte superior sería lo que en el proyecto de André Gaudin serían las galerías, estos pasillos que recorren toda la planta alta, todo el perímetro del patio. En esta otra sección vamos a ver las imágenes de don Luis de Haro y Tamariz, quien fue fundador de la Casa de Maternidad, y la imagen del arquitecto Eduardo Tamariz, quien les decía que había estado en París y que no solo hizo este magnífico edificio, sino terminó la Casa de San Javier y también construyó el patio del Congreso del Estado y un kiosco que existía en el Zócalo, un kiosco también de origen islámico. La influencia neomudéjar que se menciona en este edificio se encuentra en algunos elementos y sobre todo el minarete, que en árabe sería mazana, y que nos permitiría conocer la influencia de las vanguardias en los diversos edificios de la ciudad de Puebla como parte de ese movimiento decimonónico ecléctico. Entonces vemos en torno a estos espacios una serie de influencias que definieron este singular espacio en el centro histórico de Puebla. Nos encontramos ahora en el corazón de la Casa de Maternidad, que sería el patio central. El patio, el que ideó Fourier como Jardin d'hiver, ¿qué quiere decir? Un jardín de invierno. Recordemos que el patio, como un elemento arquitectónico, ha sido usado por diversas sociedades y culturas a lo largo de los años. Sin embargo, este patio no tiene relación con esto, sino la utopía también de Fourier.
Desde acá también vemos esta serie de arcos que ornamentan las galerías, los espacios que eran para la vivienda obrera. También podemos ver el minarete. El minarete, que es un elemento por el que le fue llamado de influencia islámica a este edificio o morisco. En el libro famoso de Israel Katzman, sin embargo, es uno de los elementos, mas no es la totalidad del edificio, como hemos venido explicando. En ese sentido es solamente ornamental porque eran las vanguardias de esos años en Francia, y era esta admiración hacia el arte de Medio Oriente. El minarete también es necesario comentar que es irónico que se ubicara este minarete en la capilla, porque la capilla es católica y el minarete es de origen islámico. ¿Para qué servía el minarete? En las mezquitas es donde se sube el muezín a llamar a oración. Actualmente ya no se suben a oración, pero ponen bocinas y desde ahí llaman a las diferentes horas del día para convocar a la oración a Alá. Nos encontramos en este momento en la capilla de Nuestra Señora de la Maternidad, una sección muy importante también dentro de la casa de maternidad, porque la relación con la Iglesia Católica es muy importante para esta fundación. Incluso el patrono de la fundación es Yermo y Parres, retomando aquella idea también de las madres de Yermo y Parres que apoyaron en algún momento cuando era hospital regional. Apreciamos, por ejemplo, un camarín de estilo neogótico, de lo poco que hay en Puebla, y una singularidad muy importante que tiene que ver con la techumbre y que nos expone la influencia de la revolución industrial y de los efectos de el primer uso del hierro, y en este caso los rieles del ferrocarril que eran usados en la estructura, y que aquí se reconceptualiza y parte de la idea de las bóvedas catalanas, pero apoyan en la idea de una construcción de dos aguas de la capilla, sobre la cual soporta el minarete, que solamente es ornamental. En este sentido, podemos ver que la capilla de Nuestra Señora de la Maternidad reúne todos estos elementos propios de las iglesias en una pequeña capilla, donde también tiene elementos para el órgano y para que las madres pudieran compartir misa sin ser vistas. Igualmente, el confesionario es de influencia neogótica y que forma parte de toda esta influencia de la Iglesia Católica, cómo se reconfigura a partir del siglo XIX con estos grandes templos católicos neogóticos en Jalisco, en la Sierra Norte de Puebla y algunos elementos en la ciudad de Puebla. Recapitulando, entonces nos encontramos en uno de los edificios más importantes de la ciudad de Puebla, como lo logramos constatar en el plano de 1883, donde aparece la casa de maternidad, la estación El Mexicano del ferrocarril, la catedral, el edificio también muy emblemático de la ciudad de Puebla, y la calle 2 Norte o la calle de los mercaderes, siendo una calle muy importante para la ubicación de los comercios después de que habían existido en la Plaza Mayor, y que por eso viene la idea de que ya vamos a la plaza, porque el mercado era en las plazas. Cuando visite Puebla, no deje de conocer la Casa de Maternidad en el corazón del Centro Histórico de Puebla, Patrimonio de la Humanidad desde 1987.